Hola, muy buenos días. Bienvenidos a El ICON, Espacio Universitario de Reflexión Cultural. Les damos la más cordial bienvenida a la Infoteca Dr. Alfonso Pérez Romo de la Universidad Autónoma de Aguascalientes. En nombre de la Dirección General de Difusión y Vinculación y del Departamento de Difusión Cultural, les agradecemos su presencia en esta 9ª charla del ciclo, la cual lleva como título La función social de los museos, realizada en esta fecha por su cercanía al día de mañana, Día Mundial de los Museos. Recordarles la dinámica de preguntas. Al ser un evento grabado, si desean participar es necesario hacer uso del micrófono. Además, si se registraron por medio del correo electrónico o nuestro número de teléfono, no es necesario volver a escribir su nombre en las hojas de registro, pero los invitamos a hacerlo para así tener conteo de todos los participantes en este día. Me permitiré leer la semblanza de la invitada del día de hoy. Yolanda Hernández Álvarez es originaria de Aguascalientes. Es licenciada en Artes Plásticas y Visuales por la Escuela Nacional de Pintura, Escultura y Grabado La Esmeralda, del Instituto Nacional de Bellas Artes. Licenciada en Educación Artística por la Universidad Veracruzana, maestra en Educación, campo de formación docente por la Universidad Pedagógica Nacional, Unidad 011 Aguascalientes, y doctora en Artes por la Facultad de Artes y Diseño de la UNAM. Es miembro fundador del Grupo Germinal, colectivo plástico de la década de los 70 que fue invitado por el Ministerio de Cultura de Nicaragua a colaborar por la revolución sandinista, triunfante en los campos de la educación artística y propaganda gráfica en el año de 1980. De 1991 a diciembre del 2022, colabora con el Instituto Cultural de Aguascalientes en diversas áreas. 1991, directora fundadora del Museo de Arte Contemporáneo número 8. 2002, coordinadora fundadora de la licenciatura en Artes Visuales de la Universidad de las Artes. De 2009 a 2017, dirigió el Museo de la Insurgencia. De enero de 2017 a diciembre del 2022, dirige el Museo Espacio. Ha participado en muy diversas exposiciones colectivas y cuenta con 9 exposiciones individuales. Ha sido invitada como jurado en concursos y bienales de arte plástica y visuales, entre las que destacan 1994, 14º Encuentro Nacional de Arte Joven, Aguascalientes, 2000, 10ª Bienal de Pintura Rufino Tamayo, México DF, 2001, 5ª, 2003, 7ª y 2007, 11ª Bienal del Noreste, Culiacán, Sinaloa, 2004 en el 5º Encuentro Estatal de Artes Plásticas del Museo de Arte Contemporáneo, Casa Redonda en Chihuahua, por mencionar algunos. Ha participado en diversos congresos y coloquios, destacando el de noviembre del 2011 en el 3er Encuentro Internacional de Pintura Mural, llevado a cabo en Guanajuato, organizado por el Instituto de Investigaciones Estéticas de la UNAM y el Instituto de Cultura de Guanajuato. En noviembre del 2020 es invitada por la Sala de Arte Público Siqueiros y La Tallera a participar en el seminario Contrapedagogías, Militancia y Prácticas Artistas en los 70 en la Ciudad de México. En el mes de junio del 2022, el Instituto Cultural de Aguascalientes publica el libro de su tesis doctoral titulada El Grupo Germinal, Testimonio de Arte en México. Entre algunas de las publicaciones que hacen referencia a su trabajo se encuentra América en la Mira, Catálogo, Frente Mexicano de Trabajadores de la Cultura, México 1978, Arte y Luchas Populares en México y Latinoamérica, México, Museo Universitario de Ciencias y Artes MUCA, UNAM 1979. Y bueno, muchos otros más, pero leeré estos 2 últimos. De Brosse, Oliver, La Era de la Discrepancia, Arte y Cultura Visual en México 1968-1997, Museo Universitario de Ciencias y Artes, MUCA UNAM
México Turner 2007, Grupo Germinal, Muros frente a Muros, Confrontación de Arte Público, México, Casa de la Cultura de Morelia, Michoacán, 1978. Pues sin más, doy la bienvenida a la doctora Yolanda y espero que disfruten de esta plática. Pues muy buenos días, me da mucho gusto ver muchas caras conocidas aquí en este espacio, bellísimo espacio, Infoteca Universitaria Dr. Alfonso Pérez Romo. Y bueno, trataremos este tema en el cual pues me he desenvuelto buena parte de mi vida, porque el día de mañana es el Día Mundial de los Museos, Día Internacional de los Museos. Esta conmemoración, esta celebración se fundó desde 1977 por el Consejo Internacional de Museos, que es un organismo independiente que colabora con la UNESCO, dependiente de la UNESCO, un organismo gubernamental. ¿Para qué hacer un Día Internacional de los Museos? Pues el objetivo más que todo fue el concientizar la importancia que tienen los museos en el desarrollo de la sociedad. Porque bueno, los museos colaboramos de muy diversas maneras en este aspecto, en la educación, en la conservación del patrimonio, en la diversidad cultural, teniendo un intercambio entre muy diversas culturas y concientizar a la sociedad de la importancia de esto. Fue para lo que se fundó y fue desde el año de 1977 y desde entonces pues cada uno de los espacios aquí de nuestro estado, de la Ciudad de México e internacionalmente, con muy diversas actividades, los siguen celebrando. Yo en esta plática iré mostrándoles cada uno de los espacios en donde estuve colaborando con los institutos y con el Instituto Cultural, y qué era lo que se programaba justamente para llegar a este fin. Entonces, pues vamos comenzando. Es más o menos una breve descripción de lo que Clarita ya leyó de mi semblanza. Este fue el primer museo en el que yo estuve en la Ciudad de México al regresar de ese año de 1980 que estuvimos colaborando con el Grupo Germinal en Nicaragua. Este museo estaba apenas formándose. El dirigente fue de todo el proyecto, el doctor de México Profundo, ¿cómo se llama? Ah, claro, gracias Jaime. Mi gran maestro, que no fue un maestro de educación formal ni mucho menos, era el que dirigía todo este equipo en la etapa de formación. Estuve 2 años colaborando en su etapa de formación y 2 años después a su inauguración, que fue en 1982 su inauguración. Cuando por azares del destino llegamos otra vez a mi tierra, porque salimos de la Ciudad de México, mi marido y yo en el 84, estuvimos en Zacatecas, luego en Sinaloa y luego hasta acá en Aguascalientes. Tuvimos una galería donde pues empezamos a visitar a las personas que se dedicaban a las artes plásticas para promover su venta y bueno, realmente la sostuvimos porque ahí dábamos clases, no tanto por la venta de obra, pero fueron como 2 años. En el 91 se inaugura la primera sede del Museo de Arte Contemporáneo, ahí enfrente del Archivo Histórico. Una finca muy bonita, pero chiquita. Ahí, bueno, hubo varias exposiciones, una muy significativa, la de abajo del maestro Omar Rayo, colombiano él. Y empezamos ahí con el aspecto de la formación. ¿Sí? Porque bueno, en los museos no solamente basta con poner exposiciones, mostrar y promover a los artistas locales, nacionales o extranjeros, sino que hay que hacer
una serie de actividades para cumplir estas actividades con las que trabaja el ICOM, ¿no? Entonces fue el taller con Graciela Kartoffel en el año de 1994. Ahí vemos a dos personajes muy queridos, no sé si los ubican, Carito Castro y Martín Andrade, en ese taller. Un taller de crítica de artes visuales para justamente promover a los pintores, no solamente a los pintores, sino a los artistas en general. De ese taller surgió esa exposición que llevamos a Nueva York, a la Estación Central de Nueva York, y era una exposición de arte popular y de obra de autor. Eso con el Instituto Cultural de Aguascalientes. Sí, sí, sí. Sí. Y en el Museo Posada también, en muy repetidas ocasiones estuvo aquí. Pero esa fue la primera vez que llegó aquí a Aguascalientes. Una buena crítica de arte, muy buena. No hay por qué. Una de las actividades que tuvieron mucho impacto fue Se instala la muerte, instalaciones con el tema de la muerte. En ese año, 1998, ni siquiera todavía el concepto de instalación era conocido. O sea, una serie de objetos para reflejar y decir un concepto. Entonces, fueron del 98 al 2000, fueron 3 años apoyados por Conaculta, donde cada uno de los espacios de ese pequeño espacio muy bonito era de un estado, de lo que conformaban el Circuito Cultural Centro Occidente. Cada estado elegía al artista que lo iba a representar, desarrollaba su concepto y hacía su instalación. Duró 3 años más, pero ya sin el apoyo de Conaculta. Ustedes ven ahí a un grupo de músicos jornaleros, son de Oriente. Ese grupo siempre estuvo con nosotros en la inauguración. Músicos jornaleros del Oriente del estado. Ahora ya son muy famosos, pero antes nadie los conocía. Músicos que son trabajadores del campo, pero después de su jornada se dedicaban a tocar. Siempre en las inauguraciones era una fiesta, pero fiesta en serio. Los 3 años que fue con apoyo de Conaculta, se hacía el catálogo, la invitación, o sea, todo con escritos de diversos críticos, o sea, mucho más elaborado. Los 3 años posteriores, ya no se podía hacer catálogo, era financiado solamente por el instituto, pero bueno, eso nos daba pauta para seguir fomentando eso. En ese, ¿cuánto duraría? 1 mes y medio, 2 meses, cuando mucho la exposición, se recibían en ese pequeño espacio mucho más visitantes que en el resto del año. Todo el resto del año, los museos tratamos de hacer difusión para llevar escuelas, para llevar grupos sociales, o sea, estar invitando siempre. Pero en esa exposición llegó a tener tanto éxito que la gente llegaba, los grupos llegaban, los estudiantes de todos los niveles llegaban. Y en ese tiempo no había servicios educativos en los museos. Yo era la que daba todas las visitas guiadas y acababa ronca, la verdad. Pero de ahí surge el primer desfile que se hizo de calaveras. Fue, si no me equivoco, en el 98, que después se convirtió en el Festival de Calaveras, que ya tiene muchas versiones. Pero antes de eso no había celebración alguna con el tema de la muerte. Perdón. Bueno, algunas de las exposiciones que hubo, Derek Besano, un artista canadiense, se instala. Ay, es que es al revés, Clarita, ¿verdad? Perdón, sí. Este aparato funciona al revés. Ahí formamos la primera asociación de amigos del museo, en el año de 1998. Esa fue la toma de protesta todavía en ese espacio. Fue al finales de la gestión de Otto Granados.
Vemos a un crítico de arte que era el Carlos Blas Galindo, fue el miembro honorario de la Asociación de Amigos del Museo. Junto con esta asociación hicimos muchas actividades. En el 98 se funda este segundo espacio, el que ustedes conocen más, el número 8. Se inaugura con esa gran exposición de obras selectas del siglo XX de la colección del Banco de México, de Banamex. Y una de las actividades que hicimos fue comprar 37 fotografías de Tina Modotti, de la Fototeca Nacional, de Pachuca, perdón. En ese entonces, bueno, ¿con qué la compraron? Bueno, pues lo compramos con… La asociación se conformaba como alrededor de 80 personas, pero efectivas, activas, pues a lo mejor fueron alrededor de unas 5 personas. Pero con ellas bastó para hacer grandes cosas, grandes actividades para tener fondos para llegar a eso. Bueno, ¿qué les hablo? Como noches de museo. En ese entonces se permitía, ahorita ya no se puede, el vestíbulo de ese espacio se convertía en una especie de bar, se vendía la bebida, se vendían las botanas durante 1 hora y después de esa hora íbamos al recorrido de las salas con la visita guiada. Una de tantas que hacíamos, ¿no? Esas son otras exposiciones que se presentaron en ese espacio. Teníamos el apoyo de Fomento Cultural Banamex, que también en ese entonces ellos pagaban el seguro, pagaban el transporte y pagaban la museografía. Eso dio como para 5 exposiciones con ellos. Ellos ahora pues nada más prestan su obra, ¿verdad? Parte de su colección. Esa visión de un coleccionista también fue de Fomento Cultural Banamex, y una de las que se presentó, que desafortunadamente no tengo más fotos, fue Enrique Guzmán, Su destino secreto. Enrique Guzmán, no sé ahora ya qué tanto será, pero en ese tiempo todo el mundo lo relacionaba solamente con el cantante. Enrique Guzmán, un artista de familias de aquí, de Aguascalientes, pero bueno, que accidentalmente nació en Guadalajara. Pero había que darle su reconocimiento porque fue un parteaguas en el arte. Hasta antes de él, lo que se acostumbraba, lo que era más común era el arte abstracto. Viene Enrique Guzmán y empieza con el figurativismo, el neomexicanismo que después se le denominó. O sea, ya la figura ya no se usaba para nada, era todo el abstracto. ¿Por qué? Volvemos a la función social, a la formación. Los museos somos espacios de formación no formal. Entonces, ese diplomado de Historia del Arte fue durante bastantes años, fueron como unos 8 en total. Siempre eran invitados críticos, curadores, de altos vuelos, que llegó a tener bastante difusión. Teníamos el espacio para 110 personas para el diplomado y siempre se quedaba gente en lista de espera porque ya no había cupo, no podíamos atender más personas y era un costo módico, a veces siempre había financiamiento para poder acceder más fácilmente a la mayoría de las personas porque era abierto para todo público. Pero se pagaban todos los gastos, los aviones, los hoteles, los viáticos, y quedaba un remanente, una ganancia. Esa ganancia se iba pues a la licuadora del ICA. Entonces empezamos a reclamar que esto tenía que ser pues en beneficio del propio museo. Y bueno, de alguna forma lo logramos. Así surge la primera Bienal Enrique Guzmán, para artistas de Aguascalientes o radicados en Aguascalientes solamente, y de dibujo y pintura nada más. Ahorita acaba de ser, creo que la versión número 11, permanece afortunadamente,
porque la Bienal Internacional de Gráfica desapareció. Pero de esa manera fue, de las ganancias, de los diplomados de Historia del Arte, que fueron 8 o 10, no recuerdo exactamente, porque no tengo imágenes de todos. Otro evento muy importante fue cómo se adquirió el mar. Ustedes conocen esta obra de Enrique Guzmán, que está en su sala, de grandes dimensiones, para quien no la conoce, y fue en el año 2000. Tuvimos en el Museo de Arte Contemporáneo varias exposiciones de la Galería Arbil. Ellos son los coleccionistas más importantes de Enrique Guzmán. Fue con quien estuvo mucho tiempo subvencionado por ellos, y entonces tenían todavía a esas alturas una buena parte de su obra. Vimos que tenían aún de Enrique Guzmán, y pues lo más representativo era el mar. Y entonces, bueno, ¿cuánto cuesta? Pues costaba 600,000 pesos en ese entonces. ¿Y cómo hacemos para comprar una obra de Enrique Guzmán? Pues se hizo un convenio tripartita entre el Gobierno del Estado, el Instituto Cultural y la Asociación de Amigos, y cada quien teníamos que poner una tercera parte. ¿Y cómo la Asociación de Amigos vamos a juntar ese dinero? Pues con una tómbola de arte. Se hicieron 100 boletos de 1,000 pesos, estamos hablando del año 2000. Entonces, pagaderos en abonos, hasta que se terminaba de pagar, era cuando se le daba el boleto. Y pedimos donaciones a todos los ganadores del Encuentro de Arte Joven hasta ese momento, y a todos los estudiantes, y a todos los artistas de Aguascalientes, y los amigos y los conocidos, para que donaran una obra, porque teníamos que tener 100 obras, porque teníamos los boletos, teníamos que tener a la par, ¿no? Entonces, llegaron mucho más que las 100 obras, llegaron como 130, y pusimos en exhibición las 100 obras con su número, porque ya había números de boletos que iban a estar en una tómbola. Y en una noche se sacaron a la par el número de obra y el número de boleto. Y de esa forma, que se trabajó durante un año, bueno, no, más de un año, fue que llegamos a que el mar esté allí en el Museo de Arte Contemporáneo. Ese fue un evento singular, que digo yo, porque una de las integrantes de la Asociación de Amigos, una querida amiga alemana, Susan Junge, ella venía un amigo suyo, artista de Alemania, y dice, y él antes pintaba, dice, pero ahora hace escenas conceptuales. Oh, ¿por qué no hacemos una? Pues hacemos una escena conceptual. ¿Cómo? Un tema en específico, que en esa vez fue manjares prohibidos en cada una de las diferentes culturas, que eran como 7, eran 7 platillos. Vendimos los boletos de 350 pesos, era inicialmente para 50 personas y luego fue para 100. ¿Dónde lo íbamos a hacer? Pues fue en La Puga, en la alberca de, ¿cómo se llama? Bueno, ahora Teatro en Arquitos. ¿Y cómo lo logramos? Pues con el apoyo de Vinoteca, con el apoyo del Fiesta Americana, con muy diversos apoyos pues teníamos que tener mesas, los insumos para la cena y todo eso, pues todo eso se donó. Se donó, o sea, los meseros, los enseres para servir todo, ¿no? Y para cocinar, pues en el Fiesta Americana, que ellos prácticamente fueron los que patrocinaron este evento. Entonces, Arpad presentaba un platillo y él iba platicando de por qué era prohibido, en qué cultura. Pues lo logramos también, porque sí, de repente creo que soñábamos mucho y de repente, ¿y cómo realizamos esto? Pues de ahí yo salgo en el museo, bueno, estando en el Museo de Arte Contemporáneo surge la idea, estaba Alejandro Lozano de director del Instituto Cultural, surge la idea surge no, porque estuvimos duro y dale, que el Instituto Cultural tenía que pasar
a la educación superior. El Instituto Cultural tenía más de 40 años en la educación informal, en los talleres libres. Entonces, todos los muchachos que querían estudiar profesionalmente cualquier disciplina, bueno, nosotros en las artes visuales, tenían posibilidades, iban a Guanajuato, a Guadalajara o a México. Pero los que no tenían posibilidades, recurrían aquí a la UA, pero a carreras como diseño, arquitectura, diseño industrial, para algo más o menos similar. Total, que con muchos trabajos, porque ese Alejandro Lozano es duro, pero duro, lo logramos. Y fundamos la licenciatura en Artes Visuales, que fue la primera carrera a nivel profesional de lo que hoy es la Universidad de las Artes. Son 2 fotos, nada más, no tengo muchas tampoco. La primera sede estuvo en una nave abandonada que estaba en Artes y Oficios, era la nave del maestro Naranjo, de alta temperatura, y estaba abandonada, no se usaba porque ya había fallecido el maestro. Y la segunda fue en Pemex, bueno, lo que ahora es Sinagua, en una nave también, porque bueno, en la primera solamente cupo la primera generación, y había que buscar otro espacio, un galerón. ¿En dónde? Para que entrara la segunda. Pues fue al fondo de Inagua, en una de esas naves. Ahí estuvimos durante, yo creo que fueron como 4 o 5 años, no me acuerdo exactamente, hasta que después hice el proyecto, ahora de lo que está en 3 Centurias. De ahí estuve yo 6 años como coordinadora de la carrera, y de ahí me fui al Museo de la Insurgencia. Cuando me propusieron que me fuera allá, pues yo lo sentí así como una especie de castigo. Ay, pero ¿por qué? Si está bien abandonado. Estaba totalmente abandonado, pues yo había ido de chica, como yo creo que muchos de nosotros, y pues el museo estaba, ya les dije la palabra, en mal estado. Bueno, es que para el 2010 lo vamos a remodelar, porque es el espacio donde se le quitó el mando de las fuerzas insurgentes a Hidalgo. Entonces, para esa conmemoración del 200 aniversario, había que remodelar. Y afortunadamente se logró también, porque, bueno, y fue un proyecto muy trabajoso que se hizo más bien desde el respirador, no viendo el espacio físico, porque ustedes se acuerdan, algunos de ustedes recordarán que hay una enorme araucaria que tiene 180, 190 metros de altura, que es un árbol que no es originario de aquí de Aguascalientes, sino del cono sur. Cuando estaban haciendo, que le iban a hacer porque tiene un hermoso jardín botánico en honor a esa araucaria, estaban haciendo el arriate, la jardinera donde iba a estar, pues de repente salían ya las raíces, unos troncos enormes. Yo decía, no, es que tienen que pararle, porque si no, o la van a secar, o se nos va a caer encima y va a acabar con el edificio. Total, la reata que ven ahora, la jardinera, se logró, pero después de muchas batallas. Yo bajé en ese entonces, creo que como 6 kilos por estar ahí justo y darle con las obras públicas, los supervisores y demás, los constructores, pero el museo quedó, y quedó bien. Se inauguró con una exposición, la ruta de Don Miguel Hidalgo y Costilla, las miradas de un siglo, que son las fotos estroboscópicas desde dónde nació Hidalgo hasta dónde murió, de cada uno de los espacios donde él estuvo. Sigue estando ahí las fotos, porque originalmente se decía que iba a ser para una exposición temporal, pero también logramos, las fotografías son del Castillo de Chapultepec, bueno, una copia de las originales, que ahí se quedaran permanentemente. ¿Por qué? Pues porque es lo que le da sentido al museo, ¿no? Que nos enteremos de qué hizo Hidalgo, por dónde estuvo y demás. Luis Castillo Ledón fue un historiador que tiene uno de los libros más importantes sobre Hidalgo, El héroe, que se llama, y fue él que recorrió con su fotógrafo cada uno de esos espacios a principios en el 19.
Espero que siga así de bonito el jardín. Hace tiempo que no voy. Porque bueno, se inauguró con especies de la región y luego pues fuimos apentando un poco a poco de todo lo que encontramos por ahí de suculentas y de cactáceas. ¿Cuáles fueron los programas prioritarios ahí? Hidalgo en Aguascalientes. Fue una obra de teatro que logramos hacerla junto con el municipio de Rincón de Romos. Ellos pagaron el guión, ellos pagaron los vestuarios. Entonces, eso se representaba una vez al mes, esa obra de teatro, con lo que pasó ahí, que le quitaron el mando a Hidalgo. Y fueron, ¿cuántas digo? Puse ahí, 18 funciones en total. No solamente era la función de teatro, sino que una vez al mes convocábamos a que la gente fuera para hacer también el recorrido de la parroquia, porque está en la antigua hacienda de San Blas, y luego en los vestigios que hay todavía de la hacienda, de los graneros y ¿cómo se llama? Y de la tienda de raya, que hay unos vestigios que son propiedad privada, y desafortunadamente todavía nos damos una idea, pero eso no se puede, bueno, el gobierno del estado no puede meterle mano, ni lo han intentado pues en los diversos, las diversas administraciones. Y después empezaba la obra de teatro, desde que se entraba al museo, visitábamos a las salas y luego se escenificaba en el patio. Pero no solamente ahí paraba, porque después de la obra, una obra pequeña, que es el momento de la quitada del mando, que pasa Allende el mandato, había siempre alguna actividad de música, de danza, para posteriormente en la plaza fomentar la economía local con artesanías y cocinas locales de lo que quisiera vender la gente de los locales. Entonces era un evento muy completo, de todo el día prácticamente. Logramos varias funciones. Cine en tu museo, en los pueblos, como en la mayoría de los pueblos, en la plaza se da la doctrina, todos los sábados a las 10. Entonces había que acaparar a todos esos niños que iban a la doctrina, y a las 11 hacíamos la función de cine. Mi marido afortunadamente me apoyó mucho, que me bajaba todas las películas, las últimas que había para niños, y lo pasábamos, y no solamente quedaba ahí, sino que había una plática posteriormente después con los niños, sobre todo para fomentar los valores. Bueno, los recorridos educativos, las visitas guiadas, que eso pues es la función primordial, la primeritita, antes que todas las demás. La promoción y difusión de los productores visuales jóvenes, ahí hicimos muchas exposiciones con esos estudiantes de las primeras generaciones de la licenciatura en artes visuales. Porque a un museo hay que darle movimiento en cuanto a exposiciones, no solamente con las exposiciones permanentes, sino hay que darle movimiento con las temporales, justamente para que la gente vuelva, que diga, no, pues está lo mismo, a que vamos, ¿no? Y de los programas especiales también, que fue el Festival de Vinos, Quesos, Arte e Historia de Aguascalientes. Ese, me parece que sí hay una foto. Bueno, ahí hay de varios eventos, ¿no? De Hidalgo en Aguascalientes, principalmente. De la kermés que hacíamos al final, la promoción de la economía local, y luego nos fuimos permítanme, no, me falta el asunto que les iba a platicar, pero se los platico, creo que había puesto una foto, pero ya no la veo, del Festival de Vinos, Quesos, Arte e Historia. Esa fue uno solo que logramos. Unos buenos amigos, un chef, también sommelier, y un buen amigo productor de quesos artesanales, pero finos, madurados, logramos
hacer un evento que también era originalmente para 50 personas, se fue hasta 100, porque empezábamos con la visita a la parroquia, a los vestigios, a las visitas guiadas, pero después era una degustación de los mejores vinos de Aguascalientes, de los mejores quesos de Aguascalientes, de este amigo productor, y bueno, de historia, porque hacíamos todo ese recorrido antes, ¿no? Y también eso pues tuvo un costo muy módico, ahorita no recuerdo ya ni cuál fue, 300 pesos, no sé, pero llevábamos a la gente allá. El costo incluía el transporte. Pedimos transporte, todos los transportes del ICA, pedimos los transportes que tenía turismo, tenía un camioncito. Entonces, si no hubiéramos tenido el transporte, hubiera sido como 700, 800 pesos, ¿no? Para pagar los insumos. Con los amigos no cobraron sus servicios, pero sí teníamos que pagar mobiliario para esa degustación, ¿no? Pretendimos hacer otras, pero ya no fue posible. Pero sí, bueno, hay que promover los valores, los baluartes, lo que tenemos aquí en nuestro estado, ¿no? Ese fue en 1900, no, 2000, ¿cuál 1900? Ajá, sí, se me fue un poco el año. Para el 2010, justamente, el museo iba a cumplir 50 años. Fue el primer museo del Estado. Se fundó en 1964. Entonces, bueno, había que pensar en cosas que fueran muy incluyentes con los habitantes de Pabellón de Hidalgo, que es una comunidad de 6,000 habitantes, ¿no? Y fue el primer evento que hicimos, el presente de nuestro pasado. O sea, invité a varios exalumnos ya en ese momento, no, estudiantes todavía, sí, de la licenciatura en Artes Visuales, a fotografiar las diversas generaciones del pueblo. Entonces fueron 37 fotografías de las diversas generaciones, fue Raque Soria e Iván Puga, que ahora es un afamado ceramista, de Pabellón de Arteaga. Ajá. Y fue una exposición muy bonita porque la gente se reconocía ahí en su pueblo, en el espacio más importante de su pueblo. Ese fue el primer evento del 50 aniversario. El segundo fue una vida en la cocina, platicando en porque pues las ideas surgen en la plática con los amigos, cómo hacemos, ¿no? Y bueno, y principalmente con mi marido aquí, que siempre ha sido mi pero no, apoyo total, él también muy buen ideólogo. Logramos hacer este evento donde invité a 3 fotógrafas jóvenes, una de aquí de Aguascalientes, otra de Pabellón de Arteaga y otra de Pabellón de Hidalgo. Jóvenes ellas, estudiantes todas. Entonces hicimos una programación de la visita de señoras cocineras ahí del pueblo, y todos los sábados yo entrevistaba y ellas fotografiaban a ellas o cosas de su cocina. Entonces fueron 38 fotografías con imágenes de artículos de su cocina o de ellas mismas, y la exposición se inauguró el día que se inauguró el museo, el 17 de octubre. Entonces también eso fue pues padrísimo de veras, porque cuando ellas se veían ahí en sus espacios, donde todos los días de tu vida ahí estuvieron, pues fue muy importante para ellas ese reconocimiento. Logramos hacer un catálogo con las fotografías, con las recetas y con los balazos. Esas frases muy significativas que ellas mismas nos decían, o sea, por ejemplo, cuando el mole empieza a palomear, es que está listo. Muchas cosas por el estilo, ¿no? Es un catálogo muy bonito que ya no hay ejemplares. Se agotaron. Yo creo que empecé a hablar de esto cuando todavía apenas venía. Pero bueno,
ya se los platiqué. Intentamos hacerlo nuevamente, pero fue cuando el Instituto Cultural quería, bueno, pues que los ingresos entraran al instituto y después salieran, y los amigos simplemente dijeron, el sommelier, el chef, el productor de los quesos, no, pues si lo estamos haciendo por amistad, pues simplemente son para pagar lo que se invirtió, ¿no? Y hasta ahí llegamos, a la primera versión. Ese fue el tercer evento para conmemorar el aniversario, bueno, pero ya fue en 2015, un concurso de fotografía, pero solamente para los nacidos y radicados en Pabellón de Hidalgo. Hasta el título se me hace muy bonito, el pabellón de los de Pabellón de Hidalgo. Perdón, ¿por ustedes se arrancó todo lo del vino, lo que ahora es la ruta del vino? Sí, para que oigan allá. Sí, perdón. ¿Por ustedes, por estos eventos, arrancaron lo de la ruta del vino? ¿Fue como que empezaba o no? ¿O les dieron la idea? No, yo creo que fue mucho después. Sí, a lo mejor les dimos la idea, pero fue mucho después que fue eso. Sí, ok, gracias. Como de alguna manera, Claro, lo desinstala la muerte, ¿no? Exactamente, igual. Sí, igual. Muy bien, gracias. Aunque fue mucho después, pero fue. Ya estaba sembrada la semilla. Y también, bueno, esos acervos son ahora del museo. Si no se exhiben es porque no los exhibe el que está ahora en el espacio dirigiendo, ¿verdad? Pero es importantísimo las 37 fotografías ¿cómo se llama? De las 38 de Una vida en la cocina, las 37 el otro evento. Y esto, que también, o sea, no solamente, aquí fueron 2 premios, pero todos los que participaron donaron sus fotografías. Entonces son acervos que se tienen que seguir mostrando. Y bueno, muchos eventos varios de todo tipo. Aquí está un buen amigo también, el Güero Juárez, que participaba con nosotros en todo, con sus obras de teatro, con música, con todo lo que le decía, ¿qué hubo, Güero? ¿Y ahora qué? Pues ya me proponía. Y luego, vente a Radio Universidad a promover el asunto, ¿no? Entonces era muy redondo todo. El maestro no está, porque hicimos pláticas también con, sí está, el maestro Cermeño, aquí, porque lo invitamos para que diera pláticas, porque los murales que están ahí son del maestro Cermeño, también fallecido ya. Entonces lo invitamos con pláticas con niños, con adolescentes, con jóvenes, para que supieran pues quién había hecho esos murales, ¿no? Y para él era delicioso hacer eso. Me voy después al Museo Espacio, un museo que muy apantallador, pero muy trabajoso, déjenme decirles. Trabajosísimo por sus mismos enormes espacios. Entonces, yo la verdad, yo hubiera preferido, y así se lo dije a la directora en su momento, que me estaba invitando a irme allá, no sé, el Museo de Aguascalientes, el Posada, cualquier otra, ¿no? Pero ahí, pues se me hacía muy trabajoso. En total que llegué y estuve 6 años ahí. Esa fue la primera exposición que tuvimos. Esa exposición, yo tenía relación con personas del MUAC, la acabábamos de ver un poquito antes de que estuvo aquí, y tuvo un éxito total. Bueno, ahí está, 47,282 visitantes en aproximadamente 4 meses, un poquito más de 4 meses fue. Hermosísima, pero impactante. ¿Acaso fue la segunda? El ingeniero Otri, él es el coleccionista de todas estas grandes piezas, que él veía que para el año 2000 no había un proyecto en especial de las autoridades federales en ese momento para conmemorar la avenida ¿cómo se llama?, del siglo. Entonces él invitó, siempre fue coleccionista, invitó a pintores de la generación de los 50, nacidos en los 50, él les financió la producción
de 28 piezas de estos formatos, porque hubo una exposición muy importante en Osaka, Japón, donde las piezas están en el Museo Felgueres. En el pabellón de México iban a estar esas piezas, eso sí fue financiado por el gobierno de México, cuando iba a ser fueron las Olimpiadas, entonces financiaron eso. Nunca llegaron las obras, pero las obras están en exhibición ahora en el Museo Felgueres. Entonces, en remembranza de eso, lo hizo el ingeniero Otri, con al revés, es un Osaka Akas. Ajá. Estas obras se habían expuesto nada más en el Museo del Chopo y en el Museo de Sonora. Esta fue su tercera sede, pero estuvieron añísimos guardadas, ¿no? Y que la verdad fue de un gran impacto por la importancia de los autores, que la mayoría de ellos fueron ganadores del Encuentro Nacional de Arte Joven en su momento, cuando eran menores de 30 años. Y no solamente quedó en las pinturas, sino también que con artistas de video hubo interpretaciones sobre las obras. Entonces se componía la exposición de videos documentales, videos creativos por artistas jóvenes y las piezas. Después viene, pues Javier Marín, que fue otra también que causó mucho impacto por ser Javier Marín, ¿no? Aparte de sus piezas tan impactantes como esas grandes piernas, ¿no? Sí, ahí no tengo el número de visitantes, pero yo supero mucho más que la de Azul de Prusia. Bueno, ustedes ven las inauguraciones, ¿no? Y a la par de estas exposiciones empezamos con el Seminario de Conceptualización del Arte Contemporáneo. Estos seminarios abiertos al público lo hicimos siempre junto con la carrera de Arte y Gestión. Nos coordinábamos y programábamos 4 o 5 talleres teóricos, no prácticos, y eran 2 conferencias magistrales. Y eran con base en la exposición en turno. Este fue el primero. José Manuel Springer y Alberto Híjar fueron los conferencistas magistrales y fueron 4 talleres, que se tallereaba durante 3 o 4 días aproximadamente. Y bueno, ahí estamos incidiendo en la formación no formal, así como los diplomados en el momento en el Museo de Arte Contemporáneo, aquí con los seminarios de conceptualización, abiertos al público también y sin costo, nada más solamente previo registro. Reverberaciones fue una exposición también del MUAC, que ellos la habían presentado en su espacio, de arte y sonido en las colecciones del MUAC. En lo que es su colección, ellos hicieron esa curaduría de arte sonoro. Este fue el segundo seminario de conceptualización con base en la exposición. Perdóneme, ese simposio internacional que se llamó El Drama de la Forma, ¿usted ya estaba? El primer año del museo. Sí, con eso, perdón, gracias. Gracias, hija. Ya. Sí, El Drama de la Forma. Yo llegué al museo un año después de haberse inaugurado. Aquí, pues fueron los conferencistas magistrales Cuauhtémoc, Medina y se me va el de la compañera curadora, se los debo, se me va ahorita el nombre. Este fue el tercero. Perdón, ese no fue el seminario, esa fue la exposición. Anillos concéntricos. Esta exposición nos cogió en plena pandemia. Se inauguró un poquito antes de que se cerraran todos los museos y todos los espacios. Una exposición de veras impresionante donde también estrechar esos lazos entre las producciones artesanales y los artistas contemporáneos.
pero tenía poquitito de ser inaugurada cuando se cerraron las puertas en marzo del 20 y se volvió a abrir, me parece que con la misma exposición, porque bueno, al curador le interesaba que esto no se iba a ir a ningún otro lado, a ver si hay tiempo de que se vea después, y volvimos a abrir en noviembre del 20, se volvió a cerrar, la exposición seguía y creo que hasta marzo, mayo del año que entra, del 21, fue cuando se volvió a abrir al público, después de que las autoridades sanitarias habían visitado el museo y todas las medidas que se tenían que tomar en ese entonces. Hola, doctora Yolanda, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Jaime? Me dicen que no va a haber sesión de preguntas en específico, pero creo que estaría, le comentaba a la compañera, un poco fuera, desconectada quizás de lo que estás llevando en hilo. Yo quisiera que tú nos platicaras de qué manera has logrado que haya esa ¿cómo te diré?, esa armonización entre alta y baja cultura, que es muy importante dentro de un programa educativo de museos, para que la gente que no tiene un nivel de formación académica o un acercamiento a los museos, en este caso la mayoría de arte contemporáneo, vaya y tú puedas conectar con la sociedad para que ellos se aproximen. En cierta medida, tú lo hiciste con mucho éxito con el Museo de la Insurgencia, con esas dos muestras que realizaron, la de gastronomía, las mujeres que preparan la cultura popular a través de la gastronomía, y la otra de los retratos, ¿no? De tal manera que ahí se ve una mano muy importante de cómo la gente se empieza a apropiar del espacio. Si pudieras abundar más en esto, por favor. Claro que sí, gracias, Jaime. Bueno, yo más que todo no diría alta y baja cultura, sino hay cultura en general. Yo más bien lo defino, y eso desde mi tesis de la maestría lo hice, 3 estadías de la cultura, ¿no? La cultura de élite, la cultura popular y la cultura de consumo, ¿sí? O sea, la cultura popular es la que hacemos todos, ¿no? No solamente eso que se presenta en los museos, ¿no? Bueno, no como en el de la Insurgencia, en los grandes museos. La cultura de élite es esa que es muy exclusiva, que no nace de los grandes públicos, sino más bien hay que hacer mucho trabajo para llevarlos. La cultura popular la hacemos todos. Esos 2 programas del Museo de la Insurgencia es eso, ¿no? Y la cultura popular es la que se hace por los productos artesanales que se consumen por las propias comunidades, ¿no? O sea, la cultura y la cultura de consumo es la cultura basura, eso que degenera las grandes industrias como Televisa y TV Azteca, que se apropia de los productos culturales, los degrada y los deforma. Un ejemplo muy característico que yo siempre le he dado es sobre la música sinaloense, ¿sí? La música de banda. La música de banda es un producto popular, ¿sí? ¿Qué han hecho esos medios que son negocio? Deformarla y hacer la música, los narcocorridos y todo esto que estamos viviendo ahorita, ¿no? ¿Sí? Por eso lo definiría más bien en esos 3 asuntos, pero me fui un poquito más allá de lo que decías. ¿Y cómo hacer las cuestiones incluyentes? Pues haciéndolos partícipes, ¿no? De lo mismo. Sí, por ejemplo, esta exposición de anillos concéntricos, esa fue, bueno, toda una curaduría que se hizo de artistas que trabajan productos, formas tradicionales de hacer las cosas, pero se han apropiado de ellos para hacer su arte contemporáneo. Más o menos por ahí era la intervención, Jaime, ¿o no? Sí, en cierta medida, sí, estoy completamente de acuerdo con lo que planteas, pero tú has trabajado mucho en ese sentido, de acercar a la gente al museo. Planteaba Canclini
que no solamente es llevar el arte a los lugares, ¿no? O sea, llevar un tipo de cultura determinado, en este caso hablemos de la de élite, la que se mostraba en los espacios, en muchos espacios del Instituto Cultural de Aguascalientes o de otros, en otros lados, como en el MOAC, etcétera. Sino qué elementos necesita la gente, conceptuales, intelectuales, para poderse apropiar de estas formas de arte que se exhibían en estos espacios anteriormente. En cierta forma me refiero al consumo, pero el consumo, también del consumo deviene una formación. Pero también hay otra cosa aquí. Yo también me refería a lo exitoso de esos programas que tú hiciste. Por ejemplo, en el espacio de arte contemporáneo nuevo, en el Museo Espacio, ustedes trabajaron con la gente en la comunidad haciendo tejido. Esa es una forma de acercar a la gente al museo y hacerlo converger con su producción con algunas propuestas de arte contemporáneo, al hacer instalaciones en el espacio público, poniéndoles una piel nueva a los árboles. A esa cuestión, esas dos cosas son a las que me refiero. Ajá, sí, qué bueno que me recuerdas, porque me fui con el hilo de las exposiciones, pero he dejado de lado el asunto de, bueno, aparte de los seminarios, ¿qué más actividades hacíamos? Bueno, como les decía que, bueno, lo de base son las visitas guiadas de todos niveles escolares, de todos niveles de grupos sociales, ¿no? Pero las actividades de las noches de museo son para un público que no puede en los horarios abiertos el museo, lo abres a las 8 de la noche, ¿cómo? Pues con una actividad, ya no es como fue en aquellos momentos en el Museo de Arte Contemporáneo que se convertía en un bar, ahora es, no sé, la presentación de música o danza o teatro y después el recorrido por las salas, ¿no? Pero si invitas a un grupo específico social, no sé, se me viene ahorita a la memoria, el Colegio de Arquitectos, ¿no? Por ejemplo, los invitamos, abrimos el museo a las 8 y hacemos esa actividad, ¿no? Otra cosa que fue muy exitosa también fue los domingos culturales. Los domingos culturales eran a la 1 de la tarde, había también la presentación de música, teatro, danza, alguna cuestión, y eran familiares, sin costo, abierto al ¿cómo se llama?, a todo público, el día que no se pagan los museos, que aparte se sigue pagando 10 pesos, es muy accesible, y los domingos gratuito, pero bueno, no paraba ahí, la cosa era invitarlos posteriormente a ver la exposición, que les dieran su visita guiada, y al final un taller familiar donde tú ponías en práctica con la familia eso que le impresionó, que le gustó, que le disgustó de la exposición que vio, ¿no? Era algo reflexivo, plasmando con imágenes sobre lo que vio. Y era familiar, era para toda la familia, entonces se convirtió en un público específico todos los domingos a la 1. ¿Qué otras actividades? El taller que dices de tejido. Todos los miércoles había un grupo de señoras que se les convocaba a la gente de la comunidad, de ahí de alrededor del museo, para que fueran a tejer. Pero después ese tejido se hizo con causa. ¿Qué hacíamos con eso que tejían? La piel de los árboles fue la primera, pero después para los niños del Hospital Hidalgo con cáncer, en invierno les llevábamos cobijitas y les llevábamos gorritos. Que llevamos también acá al asilo, a diversos asilos, lo mismo, gorritos y cobijitas, ¿no? De eso, o sea, le decíamos un tejido con causa, ¿sí? Que inició al principio nada más de juntar a las señoras, bueno, después hubo señores también, eso fue lo más curioso, ¿eh? O sea, como que se empezó con señoras nada más y luego se integraron también algunos señores. De lo que me acuerdo ahorita que fue lo más representativo, a la par de todo esto. El tercer seminario, ese fue a distancia, en línea, porque estábamos en plena pandemia. Una sola conferencia magistral con Joaquín Barrientos, un gran crítico, curador, y 3 talleres virtuales.
Esa fue la primera exposición que logramos que fuera creada para el espacio mismo. Las otras invitábamos a los artistas que tenían su producción hecha ya de su exposición en algún otro lugar, y esta fue la primera con Ismael Rodríguez, un artista muy joven realmente, y fue creada, pensada y conceptualizada para los espacios del museo. Y esta fue la penúltima, Kinderwunsch, de una artista española, o sea, el deseo de tener hijos, impactante también. No sé si la vieron ustedes, esta exposición de fotografía, que ella va registrando ese deseo que tenía ella de tener hijos, y ya que los tuvo, cómo fue su convivencia con ellos. Y fue a la par de Multitud en Renta. Esa fue también una exposición exprofeso para el museo, pequeña en una sala, pero que fue financiada por Fiartes, al propio artista, pero sí la hizo en exclusiva para el espacio. Con Joshua Cohn. Joshua Cohn es mexicano. O sea, la verdad fueron artistas, a excepción de Ana Broda, todos artistas mexicanos, porque esa también fue un propósito. Como en un principio se dijo de este espacio que era para artistas internacionales, y creo que ese primer año nació con esa cuestión de que era para puros artistas internacionales, pues fue un propósito que los grandes artistas mexicanos estuvieran ahí, ¿no? Los talleres del cuarto seminario de conceptualización con base a la exposición en turno. Y bueno, esa fue la última exposición que yo programé, que ya se inauguró cuando yo ya no estaba en el museo. Yo me retiré del museo, me jubilé en diciembre del 22. Y bueno, pues dejo más o menos 32 años ahí que les he platicado. Quizás se me olviden muchas cosas, se me pasen algunas, pero traté de hacer pues un recuento de eso que se propone en el Día Internacional de los Museos, de cuál es la función social de los museos. Pues los museos no están ahí nada más para exhibir cosas bonitas, sino que tenemos una función específica. Se cumpla o no, ese es otro asunto, ¿no? No de que no nos lo propongamos, que en algunos espacios pues no se propone esa cuestión integradora de la gente, ¿no? Que sean las personas, los propios protagonistas. Y pues muchas gracias. Si hay alguna pregunta, pues estoy a sus órdenes. Bueno, yo tengo una pregunta. Dime, a tus órdenes. En este afán de convertir a los museos en un espacio incluyente y accesible, ¿cuál es el mayor reto para realizar esto? Para que la gente de cualquier clase social, cultura, espacio, lo que sea, pueda estar integrado en estos espacios. ¿Cuál es el mayor reto? Ándale, pues la pregunta de los 64,000 que decía uno. Sí, pues justamente estar pensando primero qué exposiciones vamos a programar, con qué sentido, para qué. Ahora, ¿cómo vamos a hacer que esas exposiciones sean partes de las muy diversas clases sociales, de las muy diversas edades? Porque los eventos son para muy diversas edades. ¿Qué nos propusimos también? Los medios, las redes, la página web. En el tiempo que yo estuve, financiamos una página web del museo con los 20,000 formas que les he platicado, ¿no? Pero no había, bueno, ni el Instituto Cultural tenía una página web cuando nosotros la teníamos como museo. Los elementos difusores son muy importantes. ¿Sí? Las redes. Hay redes para muy diversos rangos de edad, ¿sí? El Facebook, el WhatsApp, el TikTok, todas son para diversas generaciones, ¿no? Entonces había que abordar todas. Y era una producción de contenidos
que cuando fue la pandemia fue justamente cuando nos especializamos en eso, ¿no? ¿Por qué? Porque había que estar haciendo contenidos, ¿no? Para todas edades y para todos públicos. Teníamos la agenda de la semana, ya que la publicábamos sobre los contenidos que iba a haber digitalmente en esa semana. Bueno, ya después, ya no solamente digital, ¿no? Pero había uno muy bonito que sea el cuento teatralizado. Ese se publicaba a las 10 de la mañana, los domingos. El sábado en la mañana, los talleres para niños. Te estoy hablando de manera digital, ¿no? O sea, se hacían los contenidos para publicarlos. Y no sé, cada día era un contenido especial. Difundir un espacio cultural, un museo X, los martes, los lunes, el FME. El FME era una viñetita muy chiquita, ¿sí?, que hablaba sobre el artista o la conmemoración de un evento cultural, ¿no? El martes eran los espacios culturales, el miércoles era, no sé, no me acuerdo ya de todo, pero cada día había a determinada hora, mañana o tarde, la publicación de algo, un contenido que se hizo y se difundía por todas estas redes que te digo, ¿no? Ahorita es una gran ventaja. Antes, ¿qué hacíamos? Por ejemplo, en el Museo de la Insurgencia, pues ir de casa en casa. Ahí todavía las redes sociales no estaban tan extendidas como ahorita. Y de casa a casa invitar, o de escuela en escuela a invitar a los grupos, ¿no? O que se juntaban los señores a platicar a las 6 de la tarde en las bancas ahí de la Plaza del Pueblo, pues ahí llegábamos, ¿no? O sea, según el lugar es muy diferente, ¿no? Para el taller de tejido del Museo de Espacio, pues fuimos a los alrededores a invitar a las señoras a tejer, ¿sí? Y por eso son estar platicando, ideando, programando, analizando y reflexionando. Este es un espacio de reflexión, por eso me gusta mucho. Ese es el espacio de reflexión cultural, porque hablan pues de muy diversos temas, ¿no? Los temas son tan amplios, tan diferentes, pero que son de nuestra vida cotidiana, ¿no? Más o menos te respondí. Doctora, muchas felicidades por su temática que nos ha explicado con mucha claridad. Y bueno, pues, ¿qué podríamos decir de usted si viene de una institución tan importante, la Esmeralda? Felicidades. Todas las exposiciones que usted ha mencionado en el Museo Espacio son importantísimas, pero una que a mí me cautivó mucho fue la de Javier Marín, las esculturas, porque ahora sí que dobló o triplicó el número de gentes. Fue en 2018, yo recuerdo. Ajá. Y yo me quedaba pensando, bueno, ¿y cómo llegaron esas esculturas tan gigantescas? Los trailers que tuvieron que acarrearlas. O sea, fue algo grandioso. Y esa exposición a mí me cautivó enormemente, y sobre todo el artista, con esas esculturas tan gigantescas y bellas. Felicidades, maestra. Muchas gracias, muchas gracias. Me ha hecho que me recuerde de un asunto muy importante. Mucho antes de que estuviera la exposición de Javier Marín, ustedes vieron las cabezas monumentales ahí en el espacio del museo, ¿verdad? Pues ahí me habló su curador, Eduardo Mieri Terán. Me dice, oye, Yolanda, las cabezas estas creo que estaban en Michoacán, pero ya hay que cambiarlas. ¿Las quieres? Pero es que yo no tengo presupuesto. No importa, yo te las pongo ahí. Así de ese talante. Y duraron ahí más del año, más de antes de la exposición de Javier y mucho después también. ¿Qué pasó después? Ya de que se había ido la exposición de Javier Marín. Bueno, es todo un trabajal de cómo llega eso. Yo tengo varios videos y los pasábamos, todos esos videos de cómo llegaban las camas bajas con las piezas enormes que después se iban ensamblando, ¿no? Y tenían que llegar de noche, por supuesto, con grúas para bajar eso, para después poderlo meter. Toda una cuestión, pero, por ejemplo, ellos tenían las personas que movían esto. Nosotros, no, bueno, apoyábamos, pero
traían a su personal que movía eso exclusivamente, ¿sí? Pero me recordó de eso. Posteriormente fue también que mucho tiempo después, yo estando todavía en el museo, me volvió a hablar Eduardo y me dice, oye, no tengo dónde poner las cabezas. ¿Dónde las ponemos? Yo le digo, ya en el museo, pues ya no, pero ¿cómo se llama? En la explanada del Teatro de Aguascalientes, y ahí estuvieron, y sin costo también. Eso fue también por cuestión de ellos, como ellos hacen un programa de cómo moverlas y de repente les falla, pues nosotros las recibimos. De nada. Es que está otro por acá. Primero acá. Muy bien. Bueno, yo tengo otra pregunta. Recordando lo que platicábamos hace ratito sobre los tres tipos de cultura, como la elitista, la popular y la basura. Bueno, no tengo muy bien planteada mi pregunta, pero es si es realmente importante diferenciar entre la cultura basura y la cultura popular, o cómo es que estas dos se conectan, porque creo que igual ahorita en un espacio tan globalizado y tan conectado, tanto como con las redes sociales como con muchas otras cosas, siento que muchas veces la cultura basura, como poniendo de ejemplo, no sé, la Rosa de Guadalupe o los corridos, creo que pueden volverse parte de esta cultura popular. Entonces mi pregunta sería si realmente es importante diferenciarla o dónde es que está esa línea divisora. Bueno, pues justamente los medios masivos de comunicación son los que deforman esos productos culturales, ¿sí? ¿Sí? Porque desde que el ser humano es ser humano, hay necesidad de expresarse de alguna manera, ¿no? Y los medios masivos son los que han deformado todo eso, ¿no? Y dicen, es que lo que le gusta a la gente. No, es que es lo que le han dado. Afortunadamente ahora el internet, las redes y todo eso, hay una contrainformación de eso que hacen los medios masivos de comunicación, ¿no? Espero haber respondido. No, yo pensé que tú querías hablar. No. Tantos años de trabajo muy difícil. No se entiende luego la cultura, ya ahora tenemos otro nivel cultural. Pero yo creo que has hecho una gran labor y también la quiero relacionar, con todo respeto a esto tanto que han hecho. Me viene mucho a la mente este espacio cultural fundado y promovido por una persona que amaba el arte. Mi querido suegro y papá de Ceci. Creo que la mejor forma de seguirlo honrando, lo que él dedicó toda su vida, yo me acuerdo cuántas exposiciones hizo, cuántas cosas promovió o platicó, y la universidad, qué bueno que se ha ido distinguiendo por promover el arte, la difusión cultural, porque el arte no es algo ni burocrático ni elitista. El arte tiene que permear a la sociedad para que se entienda. Y pues yo creo que ahora viendo el Helicón y demás, pues muchos de los aquí estuvimos muchos fines de semana, pues el arte debe llegar a esto y a lo que tú también has promovido, viéndolo, y le decía a Ceci, qué importante es lo que has hecho llegando a las comunidades como Pabellón de Hidalgo, donde la gente humilde ha vivido el arte, lo ha disfrutado. Entonces, creo que es una plática muy importante. Nos está pasando tanta desvalorización porque no se ha motivado el espíritu del ser humano, sino la guerra, los consumismos y otra cosa. Y esto que ustedes hacen es precisamente educar a la gente a ser gente, no simplemente pues un consumista o un agresor o alguien que no valora lo que hace otra gente. Y pues felicidades por tantos años de lo que nos explicaste ahorita en un momento y que lo estamos viviendo aquí en la universidad. Los que nos tuvimos que ir como tú y yo fuera de Aguascalientes porque no había universidad, ahora vemos a nuestros hijos que están aquí. Claro, ajá, sí. Y bueno, por ejemplo, el doctor Pérez Romo fue el gestionador de la carrera de arte y gestión, ¿no?
O sea, aquí se le abrió el campo para que hiciera esto de Helicon, pues también es producto de su estar, los diplomados de Historia del Arte también, pues toda la vida estar gestionando y haciendo, ¿no? Muchas gracias. Pues si no hay otra pregunta, les agradezco mucho. Parece que sí. Pues aprovecho también este momento, ¿verdad? Porque me vino a la mente con todo esto que nos contaste cuando yo te conocí sin conocerte personalmente, porque me enviabas correos electrónicos invitándome a Pabellón de Hidalgo, sí, a visitar el Museo de la Insurgencia. Entonces, yo en ese entonces traía 80,000 cosas y nunca me fue posible asistir, pero me llamaba la atención que tuvieras esa atención pues conmigo y con quién sabe cuántas personas más, ¿no? Y no supe ni cómo tuviste ese contacto conmigo, pero fue algo que me llamó mucho la atención. Y ya cuando estabas en Museo Espacio, pues ya ahí me fue mucho más fácil acudir. Y analizando todo esto a través de los años, pues es algo que te agradezco y yo creo que mucha gente te lo agradecemos, esa cercanía, porque este título suena muy bonito, esta función social de los museos, pero la verdad es que necesita carne, hueso y alma y corazón, ¿no? Cerebro para realizarla, porque no es algo que se dé en abstracto, sino es algo que se da a través de una intención y de una acción, como enviar un correo electrónico en aquel entonces que no teníamos tanto este boom de las redes sociales. Y es algo que yo creo que muchos jóvenes y personas amantes del arte debemos de aprenderte y de replicar tu ejemplo en ese sentido, porque creo que es algo que te caracteriza, pues esa intención de estar acercándote, como ahorita lo decían ellos, o acercándonos a las personas a través de tus invitaciones. Ay, muchas gracias. Y justamente me acabas de recordar eso que les había dicho de la difusión y de la importancia, porque no basta con hacer las cosas, sino tenemos que difundirlas. Yo siempre he dicho, ¿para qué haces un evento si no va a haber público, no? Y ¿cómo empezamos en el Museo de Arte Contemporáneo? Ahorita me lo acabas de recordar, eran llamadas. Las llamadas telefónicas, todavía no teníamos ni la herramienta para el correo. En el Museo de la Insurgencia ya teníamos una computadora, ¿no? Y eran los correos. Y después ya fueron las redes. Pero fíjate, ahorita me recordaste esa evolución de la difusión, ¿no? Gracias. Muchas gracias. Pues si ya no hay otra participación, agradezco a la doctora Yolanda Hernández Álvarez por asistir y darnos esta charla tan importante en un día tan cercano que es el Día de los Museos. En este momento cedo el uso del micrófono a la maestra Marta Angélica Rangel Jiménez, jefa del Departamento de Difusión Cultural, en representación del doctor Ismael Manuel Rodríguez Herrera, director general de la Dirección General de Difusión y Vinculación. Muchas gracias, Clarita. Pues un gusto de veras estar aquí, que Yolanda nos haya pues compartido estas valiosas experiencias, y sí, a nombre de mi jefe, el doctor Ismael, pues me toca en esta ocasión dar este reconocimiento y estos obsequios que con mucho gusto tenemos para Yola, pero no sin antes agradecerle, porque en esta escasa hora y fracción tú nos has hablado de una labor de toda una vida. Y la función social de los museos quedó expresada justamente en todo este trabajo que has hecho y con todas las problemáticas que te has enfrentado. Y creo que lo más importante es esta reflexión que se hace, como bien decían en este espacio, sobre la importancia del arte, de la cultura, de los museos como este gran espacio para promover el patrimonio cultural, pero también para educar a las personas. Comentaba con Yolanda, la primera opción que teníamos para que ella nos hablara era justamente de educación artística, pero al momento que pues se fusionó con la fecha de los museos, se fue más bien hacia su experiencia en la función social de los museos, y pues qué mejor que un ícono
en los museos aquí en Aguascalientes, y aparte de ser productora cultural, o sea, y aparte de ser pintora y de haber, creo que ahorita nos dimos cuenta de todo el trabajo que ha hecho para promover a los artistas, desde tener esa pequeña empresa hasta pues, lo que fue tu labor en el Instituto Cultural de Aguascalientes. Muchas gracias, muchas felicidades, Yola. Y bueno, le entrega esta constancia que dice: la Universidad Autónoma de Aguascalientes se otorga la presente constancia a la doctora Yolanda Hernández Álvarez por su valiosa participación en la charla de Helicón, la función social de los museos. Aguascalientes, 17 de mayo de 2025. La firma el doctor Ismael Manuel Rodríguez Herrera, director general de Difusión y Vinculación.